Buenas tardes. Veamos que todo funciona bien. Bueno, buenas tardes en España, buenos días en otras partes del mundo. Bienvenidos a este rinconcito digital donde hoy vamos a hablar de minimalismo digital. Se me hace un poco raro no estar en Instagram porque estos directos los solía hacer en Instagram. Pero hacía mucho tiempo que no me asomaba ni por aquí, ni por allí, ni por ningún lado. De eso vengo a hablar hoy. Ya he vuelto. Os vengo a contar dónde he estado y cuál es el plan a partir de ahora. Hablaremos de minimalismo digital, de negocios online, de los míos concretamente y del futuro de los jardines como Versalles, que sé que es algo que algunos habéis echado de menos. Me ha hecho mucha ilusión que me lo dijerais porque he recibido varios mensajes de gente que me decía, ¿y cuándo harás otro jardines? O de gente que me proponía temas. Y bueno, eso siempre hace ilusión, ¿no? Ver que el trabajo que haces realmente llega y cuando dejas de hacerlo la gente lo echa de menos. Al final para eso lo hacemos. Así que, bueno, muchas gracias. He desconectado mucho durante bastante tiempo y se dice que en las redes si desconectas desapareces y yo he comprobado que no es cierto. No ha sido mi experiencia. Hoy voy a hablar de eso, de por qué he desconectado, qué voy a hacer a partir de ahora, cómo afecta eso a mis negocios y cómo afecta eso a vosotros que estáis al otro lado de la pantalla en cuanto a mi actividad en redes y por supuesto voy a hablar también del tema de los niños y la tecnología porque es un tema del que yo he hablado mucho y con el que algunas personas consideran que esto que estoy haciendo ahora, yo personalmente y profesionalmente, es un poco incoherente tal vez con mi discurso sobre la tecnología. Eso lo dejo para el final porque es un melonazo. Bueno, y hay otro tema que es todavía más melón, que realmente es como el jardín de hoy es ese, que es el tema de dejar las redes o no dejar las redes. Antes de eso, quería revisar la agenda con vosotros para que nadie se pierda nada, porque sé que muchos os enteráis de mis eventos a través de Instagram y ya no estoy en Instagram, entonces muchos seguramente no os enteráis. Pero esta semana no tengo ningún evento previsto porque hoy acabamos de empezar la segunda edición del Proyecto Apolo, que es un curso de prospección online en Instagram, irónicamente, para marketing multinivel. Entonces, la próxima vez que nos veamos realmente va a ser el próximo miércoles a esta misma hora en el próximo jardín, porque estos directos ahora son los jardines como Versalles que antes hacía en Instagram, solo que, bueno, un poco en otro formato simplemente, pero básicamente va a ser lo mismo, hablar de temas interesantes, quizá polémicos, desde esa perspectiva tan mía siempre, ¿no? Desde la responsabilidad individual, desde la libertad, Me gustó mucho cómo tituló la entrevista que me hizo Sandra Linares del podcast, ¿cómo se llama el podcast? Las almas despiertas. Me hizo una entrevista y la tituló, o la subtituló, cómo salir del sistema sin irse a vivir a una cueva. Y me parece que resume perfectamente lo que son los jardines como Versalles, ¿no? Entonces, lo que es el siguiente evento, por si os habéis perdido un poco, y luego os diré también dónde encontrar todo este tipo de información, es el domingo 12 a las 7 de la tarde, o sea, esta misma hora, las 7 de la tarde en Madrid, es nuestra sesión mensual de ¿Qué te cuentas? Que son unas sesiones muy potentes que no se graban, entonces si no has estado en directo no lo habrás visto, pero son sesiones de trabajo, por eso no se graban, porque son de trabajo, no es una charla que yo doy, sino que trabajamos juntas para cambiar nuestras creencias limitantes. Empezó como algo referido al dinero, pero ahí van saliendo muchas veces otros temas sobre relaciones, sobre maternidad, bueno, muchas cosas que a veces también, aunque sea indirectamente, están relacionadas con el dinero, pero bueno, no siempre es algo específicamente de eso.
Es una sesión mensual que no se graba, en la que es obligatorio tener la cámara encendida. No es obligatorio participar si no quieres participar. A veces también ayuda mucho escuchar a las demás, ver los procesos que hacen las demás, y eso para algunas personas es suficiente. Y es un evento que está abierto a los alumnos de los cursos de Libertad Financiera y Finanzas para Padres, que son 2 cursos a los que ya no se puede acceder, solo los que entraron en su día están. Al curso de Proyecto Prosperidad, que ese sí está abierto en mi página web, y también a los mecenas de Patreon, que también está siempre abierto, ¿vale? Entonces, esto es el domingo 12 a las 7 de la tarde. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy, que es mi crisis en redes. Lo he titulado Minimalismo Digital, pero lo podría haber titulado Mi crisis en redes. Mi crisis en redes hace mucho tiempo que empezó. Y yo muchas veces he dicho, sobre todo cuando nos juntamos a hablar de homeschooling, yo me siento como muy mayor porque hago ese tipo de comentarios como de que antes todo era mejor. Y no es que antes fuese mejor, pero sí que era diferente, y, y sí que los negocios digitales nunca llegas a aprenderlos del todo. No es un trabajo que digas, bueno, pues ya tengo, me sé la teoría, tengo tantas horas de práctica, tengo tantos años de experiencia, y cuanto más trabajo, más aprendo. No, en los negocios digitales son como un videojuego. En un videojuego tú vas avanzando, pero cuando ya lo haces bien, bueno, vas avanzando, repites hasta que te sale bien, y cuando ya te sale bien pasas al siguiente nivel, donde de repente no sabes hacer nada, no sabes qué estás haciendo, y estás otra vez en nivel 0. Los negocios digitales yo los siento así, que cuando yo empecé en el año 2007-2008, bueno, era todo muy sencillo, la tecnología estaba empezando a dar algunas posibilidades que pintaban muy bien, era relativamente fácil conseguir dinero en Internet. Luego la cosa se ha ido complejizando, ¿existe esa palabra? Bueno, se ha hecho cada vez más compleja, ¿no? Y con la entrada de las redes sociales ha sido ya el cambio más grande, que sin embargo ha sido un poco paulatino. Hemos sido un poco la rana en la olla, que no nos hemos ido dando cuenta de a dónde nos llevaban las redes sociales. Entonces yo llevo ya bastante tiempo como en crisis con las redes, en crisis con tener que dedicar tanto tiempo a crear contenido para redes y a conectar con gente en las redes, porque tengo que estar contestando comentarios, contestando mensajes privados, que no me deja el tiempo, ni el espacio, ni la paz mental para crear un buen contenido de lo que es realmente mi trabajo, que son mis cursos, que son mis conferencias, que es mi canal de YouTube, que son mis podcasts, porque no se puede estar a todo. Y esto hace que se fragmente mucho la atención y la concentración. Por eso llevo tiempo con esta crisis en redes, diciendo que quiero dejarlo, luego no lo dejo, luego pienso, bueno, voy a hacerlo de otra manera. Y hacerlo de otra manera a mí no me ha funcionado, y yo creo que no funciona. Creo que es como cuando un fumador dice, bueno, a partir de ahora voy a fumar solo un cigarro al día. Eso no funciona. O lo dejas o no lo dejas, pero limitarlo es muy difícil. Y en redes creo que si estás, estás. Y muchas veces yo he dicho, si empezara ahora no estarían todas las redes en las que estoy. Pero claro, una cosa es empezar y decir, pues voy a hacer una red, la que sea, y la hago bien. Y luego tengo mi página web y mi canal de YouTube, mi podcast o lo que sea. Una cosa es eso, cuando empiezas, y otra muy diferente es cuando ya estás y llevas tantos años como llevo yo, decir, pues ahora voy a ir quitando cosas. Eso yo no he conseguido hacerlo. No digo que no se pueda, yo no consigo hacerlo. ¿Qué pasó? Que me fui de vacaciones, durante 10 días me fui a Menorca, a mi casa, y lo primero que hice al llegar, iba con muchas ganas de desconectar. Me gusta mucho mi trabajo, pero estaba agotada. Y lo primero que hice al llegar fue quitarme todas las redes sociales del móvil. Y eso me dio tal paz mental, por muchos motivos, que pensé, ¿cómo podría hacerlo para a la vuelta, sabiendo que tengo que retomar el trabajo, poder seguir en este estado?
Y eso es lo que he estado haciendo y por eso he desaparecido. Entonces, al volver, decidí ver una charla que me habían recomendado muchas veces, que me había salido muchas veces en YouTube y que yo me había negado siempre a ver, simplemente por el título, porque, bueno, di por hecho, solo con el título di por hecho cosas que se iban a decir en esa charla, que luego no es así realmente. Es una charla, creo que se titula ¿Por qué deberías dejar las redes sociales? Es de Cal Newport, que es una persona que no tiene redes sociales, nunca ha tenido redes sociales, tiene web, tiene presencia online, pero no tiene redes sociales. Vi la charla, me gustó mucho el enfoque, vi varias entrevistas que le habían hecho y luego leí su libro. Bueno, no leí su libro, escuché el audiolibro que se titula Minimalismo Digital. Y aunque hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo con su análisis o con su enfoque, en la mayor parte sí estoy de acuerdo y creo que es importante hacer la diferenciación entre tecnología en general o internet en general, pantallas en general. Sí, cuando hablamos de niños muchas veces se habla de ese tiempo de pantalla. Bueno, ¿qué significa tiempo de pantalla? En una pantalla puedes hacer muchas cosas muy diferentes. Una cosa es la tecnología o incluso internet y otra cosa muy diferente son las redes sociales. Y las redes sociales es donde realmente yo me he llegado a sentir incómoda porque he llegado a sentir que ahí no estaba controlando yo lo que estaba haciendo. Que mi tiempo, mi energía, mi atención se iban a donde las redes querían y no a donde yo quería. Y para mí ha sido algo muy incómodo que durante un tiempo no sabía si el problema era mío, si el problema eran las redes, si el problema era mi relación con las redes, si el problema era en realidad mi relación con mis negocios, que como los llevo en redes, pues estaba todo como mezclado y confundido. Y entonces decidí hacer el detox digital que propone Cal Newport en su libro Minimalismo Digital. ¿En qué consiste? Pues son 3 pasos. Lo que yo había hecho en Menorca, que era me quito todas las redes, eso está genial cuando estás de vacaciones, pero cuando tienes que trabajar y tus negocios están en Internet, no puedes simplemente quitártelo todo y desaparecer y que se apañen sin mí. Eso no es una opción. Entonces tenía que encontrar como ese punto medio, ¿no? Y decidí empezar con el detox que dura 30 días. Realmente, en parte podría decir que solo llevo 2, porque es verdad que en Menorca desconecté mucho, pero no con esta intencionalidad. Cuando llegué aquí, empecé el detox, pero antes de haber escuchado el audiolibro. Y después de haber escuchado el audiolibro ya entendí todo el sistema, todo el porqué y todo el qué y el cómo, ¿no? Hay que hacerlo. Yo voy a hacer aquí el resumen, pero si alguien decide hacerlo, recomiendo de verdad leer el libro primero porque ahí es donde está todo explicado y con todas sus justificaciones y todas las opciones, con muchos ejemplos, porque él la primera vez que lo lanzó como prueba en su boletín de mail pensando que se apuntarían 10 o 12 personas y se apuntaron 1.600. Entonces recibió mucho feedback y tiene con muchos testimonios, experiencias de gente que lo hizo y que contaron cómo les había ido. Entonces, son tres partes. La primera es desconectar de toda la tecnología opcional que hay en tu vida durante 30 días. ¿Qué significa tecnología opcional? Pues significa que obviamente las cosas del trabajo no las puedes quitar. Si tú tienes un empleo, tienes que contestar emails de tu jefe, pues tienes que contestar emails de tu jefe. Si tú eres community manager, pues tú tienes que estar gestionando los Instagram y los Twitter de tus clientes. Eso lo tienes que hacer. O en lo personal, si por ejemplo usas WhatsApp para la logística familiar y tus hijos te avisan cuando los tienes que recoger o ese tipo de cosas, pues eso no lo puedes quitar. Pero es lo único que vas a dejar. Todo lo que sea opcional, por ejemplo, redes que usas para el negocio que en realidad no necesitas. Si tienes varias cuentas de aplicaciones de mensajería y realmente imprescindible solo es una. Si sueles ver Netflix o sueles ver vídeos en YouTube, ese tipo de cosas se van fuera, se va todo fuera.
Y yo, de hecho, me he quitado las aplicaciones del móvil. En el móvil solo llevo Instagram y Telegram y entro muy pocas veces al día y solo entro si voy a tener tiempo de contestar, si no, no entro. Me he quitado el mail, me he quitado las redes sociales, me he quitado YouTube, me he dejado iVoox para escuchar podcast, pero solo en ciertos momentos. Entonces, lo primero es desconectar durante 30 días toda la tecnología que sea opcional, o sea, toda la que sí puedas quitar, aunque te duela un poco. Lo segundo es decidir, antes de empezar esta desconexión, tienes que decidir qué vas a hacer en tu tiempo libre, porque cuando desconectas de esta manera, sobre todo de las redes, de repente tienes mucho tiempo. De repente el día es más largo, el día te cunde más. Entonces, si quitas la tecnología y no tienes un plan de qué vas a hacer en ese tiempo, o lo vas a pasar mal o vas a volver a caer en la tecnología, volverás a poner las apps, volverás a conectarte y no habrá servido de nada. La idea es, pues, pensar, por ejemplo, cosas que antes hacías y ya no haces, de aficiones que tuvieras, o cosas que siempre has querido hacer y nunca encontrabas el momento, cosas que siempre has querido aprender pero nunca te has puesto a hacer. Este es el momento. Entonces yo hice mi lista de cosas que quería hacer. Tampoco eran muchas, pero para mí es mejor que no sean muchas para tampoco agobiarme con, de repente tengo que hacer todas esas cosas. Y al finalizar los 30 días tienes que hacerte un plan muy detallado de cómo vas a utilizar la tecnología a partir de entonces, de qué aplicaciones vas a dejar de usar, cuáles vas a volver a usar y de qué manera, y cuánto tiempo o con qué intención. La clave siempre es la intencionalidad. Entonces, yo ahora estoy en ese punto en que de momento tengo un plan provisional de cómo voy a usar la tecnología para el negocio, pero hasta que no pasen los 30 días de desconexión no voy a tener el plan global de cómo lo voy a usar tanto para el negocio como personalmente. Obviamente, eso me ha obligado a repensar todos mis negocios y toda mi forma de trabajar. Y ha sido muy revelador porque me ha aligerado mucha carga mental, mucho peso de culpa que había llegado a tener, por aquella sensación que solemos tener de no llegar a todo y demás. Entonces me di cuenta de que yo había dejado de hacer muchas cosas, que también mi trabajo se resentía, que yo he dedicado tanto tiempo a atender las redes que al final yo había dejado de escribir y tengo la sensación de que mi contenido cada vez tenía peor calidad, porque vamos a lo rápido, al efímero, porque total una story mañana desaparece, porque total un tweet dentro de 3 horas ya no se acuerda nadie de ese tweet que has puesto, a menos que dentro de 5 años te presentes a las elecciones y entonces te lo recuperan, pero ese es otro tema. Entonces es mucha energía y mucho tiempo gastado en ese tipo de contenido muy efímero que es más bien para tratar de mantenerse a flote, y mientras he dejado de crear contenido de calidad. Yo tenía que sacar un libro y cursos, dejé de hacer el podcast, yo dejé de escribir. Eso en lo profesional. Luego en lo personal también, por supuesto, dejé de hacer muchas cosas. En este poco tiempo que llevo, ya he leído varios libros, algunos en voz alta para mi hijo, otros para mí. He hecho un audiocurso completo de homeschooling que no sé si ya está disponible, pero va a estar en audiocursos.com. ¿Qué más he hecho? Bueno, he rediseñado mis negocios, por supuesto. He vuelto a escribir, he reconectado con gente que me importa, incluso con John hablo más, pues simplemente porque tenemos más ratos así como de ocio o de estar haciendo cosas en casa, pero que antes las habríamos hecho escuchando un podcast y ahora las hacemos sin el podcast. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues hablas. En lo que afecta a mis redes, y para los que os habéis perdido un poco, me habéis preguntado dónde estaba, os voy a decir dónde estoy, dónde me podéis encontrar. Y también os advierto que estoy entrando poco y por lo tanto puedo tardar en contestar. No usaré de momento mi Instagram principal, sí que usaré el de aceites porque lo necesito para algunas cosas, pero no para el algoritmo, no aquello de estar todo el rato ahí como al día para estar subido a la ola. Puedes encontrarme en Facebook, donde tengo 3 grupos gratuitos
crianza pacífica, multinivel con sentido común y aceites esenciales. Tengo también los boletines de esos mismos temas y dudo de si arrancar o no arrancar el boletín de finanzas, pero el boletín es un formato que me parece mucho más interesante ahora mismo que las redes. Entonces, sí tengo activos los grupos de Facebook, tengo los boletines. La mejor forma de estar al tanto de mi agenda es o bien en mi página web, que puedes ver el calendario de eventos, o bien en el canal de Telegram que lleva mi nombre, donde allí voy poniendo todo lo que voy haciendo. Como en los grupos de Facebook voy a ir haciendo directos como de 5 o 10 minutos, esos directos los voy a ir subiendo al canal de YouTube y a sus respectivos podcasts en función del tema del que sean. Con lo cual van a estar activos todos los podcasts, el de aceites esenciales, el de crianza y el de jardines como Versalles. Eso por ahora. Y los jardines como Versalles van a ser en este formato. En vez de Instagram, van a ser aquí en YouTube, en directo los miércoles. Y van a ser temáticos. Y he creado un formulario que podéis ver en mi página web, en lauramascaro.com/podcast. Vais a encontrar un formulario por si queréis dejar preguntas que queréis que yo responda a los jardines. No tanto como tema genérico, sino para hacer dentro de este directo, hacer una sección respondiendo preguntas sobre el tema del que estemos hablando ese día. Y así, si no podéis estar en el directo, pues igualmente podéis mandar vuestra pregunta para que la responda. Yo lo que más veo... bueno, y voy a volver al blog, que es una cosa que he echado mucho de menos. En el blog se escribe de otra manera, otro ritmo y con otra profundidad muy diferente de las redes sociales. Quizá porque no hay ese feedback inmediato y quizá porque no es tan efímero como el contenido de redes. Entonces voy a volver al blog. Ya está publicado en lauramascaro.com/blog. He borrado todo lo que había antes. Había como, no sé, 3.000 artículos. Eso ya no está. Algunos que me gustan mucho los voy a rescatar y los voy a traer al nuevo blog. De momento, en lauramascaro.com/blog no hay nada, pero habrá. ¿Sí? A partir de la semana que viene habrá. Voy a ir trayendo eso, cosas del blog antiguo, porque son muchos años blogueando, o sea, son 15 años blogueando. Y voy a crear también cosas nuevas. Entonces, la forma de estar al día conmigo es así, de estar en contacto conmigo es así, pero los privados de las redes los veo... Bueno, me había propuesto verlos y contestarlos una vez al día, pero lo cierto es que lo estoy haciendo una vez cada 2 días. Ya veremos qué va a pasar, pero es que me agotan los privados. Ya no solo que mi contenido es de menos calidad y que se trabaja de otra manera y que las redes al final hacen mucho ruido, es que con los privados yo siento que está todo el mundo como tirando de mí y que al final no controlo lo que estoy haciendo con mi tiempo. Entonces, este es el plan por ahora. ¿Eso significa que ha cambiado mi perspectiva sobre la tecnología? No, no ha cambiado mi perspectiva sobre la tecnología. Todo lo que yo decía sobre crianza y tecnología lo sigo diciendo porque lo sigo pensando. Estoy convencida de que la tecnología tiene muchas cosas positivas, que la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma, que es lo que hagas con ella. Por eso digo que la clave siempre es la intencionalidad, es cómo la usas y para qué la usas. Pero sí es cierto que concretamente las redes sociales son las más difíciles de dominar y de hacer que trabajen a tu favor, que trabajen ellas para ti y no tú para ellas. Y por eso me estoy distanciando de redes. En todo lo demás opino igual, echo mucho de menos ver cosas en YouTube y escuchar más podcasts, pero de momento voy a respetar los 30 días del detox. Y si queréis, podéis comentar ahora los que estáis en directo, si queréis que amplíe un poco el tema este de los niños y la tecnología y de, no sé, a lo mejor parece incoherente que esté diciendo que sigo siendo muy, muy favorable al uso de la tecnología al mismo tiempo que estoy diciendo que lo estoy dejando. Para mí no hay incoherencia ahí, pero si queréis lo comentamos. Otro tema es el tema de los smartphones.
el hecho de tenerlo todo aquí, que durante mucho tiempo me ha parecido una gran ventaja, ahora me empieza a parecer una desventaja. Por eso he quitado las aplicaciones y lo que uso lo estoy usando desde el ordenador, porque no quiero tenerlo todo siempre a mano. Y eso que el teléfono, yo lo he usado siempre sin notificaciones. Siempre tengo las notificaciones desactivadas y el teléfono silenciado. O sea, ni siquiera es que pueda decir que me despista al estar viendo notificaciones porque realmente no las veo, no las tengo. Pero es el hecho de tenerlo tan a la mano, de que sea tan fácil, de que abras el móvil. Y por eso hace unos años me compré un reloj de pulsera, porque yo entraba para ver la hora y acababa viendo la hora, el mail, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, y cerraba el móvil y no sabía qué hora era y había pasado media hora, pero no sabía qué hora era. Así que eso es otra cosa que voy a tener que decidir, sobre todo de cara al negocio, que tampoco puedo desaparecer del todo. Y sí que entiendo que, por ejemplo, cuando estás viajando es muy cómodo tenerlo todo en el móvil, pero cuando no estás viajando no hay necesidad. Y algo que he empezado a hacer es poner y quitar aplicaciones según cuando pienso que las voy a necesitar. Dejarlo todo, no lo voy a dejar todo. Y aquí viene realmente el jardín de hoy. En el movimiento este que hay de dejar las redes, de irse de Internet, por esta idea de que por aquí las élites nos controlan, si vamos a usar ese lenguaje que me rechina un poco, pero si por aquí nos controlan, si está todo estudiado para que bailemos al son de su música y entonces no somos soberanos de nuestra vida y lo que hay que hacer es irse a la cueva, irse a la casa del campo a plantar patatas y tomates y a hacer energía fotovoltaica y a no depender de nadie y a ser autosuficiente y todo eso. Y entonces nos tenemos que ir de las redes porque las redes nos contaminan y nos dominan. Pero entonces, ¿cuáles van a ser tus relaciones personales? Ya no hablemos de si tienes un negocio online. ¿Cuáles van a ser tus relaciones personales? ¿Realmente solo la gente que vive al lado de ti, que a lo mejor no están para nada en tu onda, que a lo mejor no comparten tus valores, tu filosofía, tu forma de vivir? Y eso es muy importante. Creo que las redes nos han dado una oportunidad que es la primera vez en la historia que la hemos tenido, que es encontrarnos con gente que piensa como nosotros o que al menos tiene el germen de la duda y que al encontrarse con otras personas en el mismo camino abren los ojos y ya lo ven claro y toman una decisión con mucha mayor seguridad. Que yo esto ya lo he vivido antes con el homeschooling, por ejemplo. El hecho de poderme encontrar, si yo hubiera dependido solo de la gente que tenía físicamente cerca, no tenía nadie. No tenía nadie. Y a mí me dio mucha seguridad el hecho de por internet conocer gente que lo estaba haciendo, que llevaba años haciéndolo, que tenían las ideas muy claras, que podían responder a todas mis preguntas, que cualquier objeción que tuviera me la desmontaban. Eso pienso que es bueno. Esa es la parte buena de internet y de las redes. Entonces, si ahora por ir de rebeldes o por ir de autosuficientes nos vamos todos de las redes, ¿qué nos queda? Nos queda una vida más pobre. Y eso no significa que no tengas, pues, tu casita en el campo con tu huerto si quieres y que estés más en contacto con tu comunidad que está físicamente cerca. Pero lo otro también es importante, estar cerca, aunque sea virtualmente, de gente que tiene tu misma filosofía de vida o que tiene la filosofía de vida que a ti te gustaría tener y que a lo mejor no te atreves y que lo que necesitas es no tanto que te den un empujón a ti personalmente, sino alguien que esté abriendo el camino, alguien que te esté mostrando que sí se puede vivir de otra manera, que sí se puede no ir al médico, que sí se puede no pincharse, que sí se puede no ir al cole, que sí se puede trabajar de otra manera, que sí se puede no depender de un empleo, que sí se puede no depender de un sueldo. Y eso alguien tiene que mostrarlo y a alguien le tienes que poder preguntar y tienen que poder encontrarte a ti también la gente que está en la misma búsqueda, en el mismo camino. Si nos vamos todos, creo que perdemos.
Por eso yo no me voy, me puedo tomar un descanso, puedo reenfocar la forma en que llevo mis negocios, pero yo no me voy y no me voy a ir. Y a veces he tenido ganas porque me he cansado mucho, porque he tenido esa sensación de que me disperso, mi atención se dispersa, entonces mi energía se va. Yo noto que desde que estoy en el detox tengo mucha más energía, porque me concentro mejor, me enfoco mejor en lo que estoy haciendo en cada momento. Si estoy escribiendo, solo escribiendo y no estoy escribiendo, pero luego, bueno, voy a ver el WhatsApp, bueno, voy a ver el mail, bueno, voy a ver no sé qué, y luego necesito media hora para volver a concentrarme y volver al punto en el que estaba antes. No, por eso vuelvo a la idea de la intencionalidad, es cómo lo usas, para qué lo usas. Y si lo usas precisamente para mostrar tus ideas, para mostrar tu forma de vida, para conectar con esa gente que ha caminado antes que tú, con esa gente que está en el mismo camino que tú y con esa gente que viene por detrás con sus dudas y con sus miedos. Yo personalmente creo que sería muy irresponsable que yo me fuera. Yo sé, aunque algunos dicen que no hay referentes, yo sí que he sido un referente para muchas familias y que a lo mejor si no me hubieran encontrado a mí, pues no habrían visto a nadie que les abriera ese camino. Y podemos hablar de homeschooling como podemos hablar de cualquier otra cosa. Y todos somos ese para alguien. No hace falta tener 50.000 seguidores en YouTube ni 20.000 en Facebook. Aunque no tengas seguidores y solo tengas de contacto a tus amigos, a tus familiares. Todos somos ese para alguien, incluso aunque no tengas ningún seguidor, ningún contacto. Si tú ahora dejas un comentario en este vídeo mío, en mi canal de YouTube, a lo mejor otra persona lee tu comentario y le cambias la vida. Y eso es lo que nos da Internet. Y eso no ha existido nunca en la historia de la humanidad y me parece maravilloso. Me parece maravilloso y por eso sigo siendo pro tecnología, sigo siendo pro Internet, e incluso pro redes sociales, a pesar de todo lo que cuenta Cal Newport en su libro, que os lo recomiendo muchísimo, de cómo las redes han ido evolucionando. Y realmente yo lo he comprobado, yo lo he vivido en mis carnes, esa sensación de las redes hacen conmigo lo que quieren y aquí yo no tengo el control. Y si yo no puedo tener el control, ya no me interesa, ya no quiero. Y voy a seguir estando en una pequeña parcela de redes porque es donde puedo conectar con la gente. Pero si yo pudiera volver al blog, boletín y canal de YouTube y se acabó, volvería a eso y a lo mejor llegaré a eso otra vez. Lo que pasa que también una parte de mi negocio, estoy en multinivel y el multinivel es el negocio de las relaciones. Tengo que darme a conocer, pero no solo como en un negocio convencional, sino que tengo que relacionarme con la gente. Tengo que llegar a conocer a la gente, hablar con la gente en los privados. Si no, no es imposible el negocio, pero es mucho más complicado. Y a mí me ha ido muy bien en este negocio con las redes. Entonces ahí voy a ver, después de que pasen esos 30 días, cómo ajusto esa expectativa que a veces siento que la gente tiene cuando uno se expone en redes. Y ni siquiera me gusta el verbo exponer para esto de lo que estoy hablando. Yo antes usaba las redes para compartir mi trabajo, o sea, eso implica que primero yo hacía un trabajo, que lo hacía yo sola en mi casa, concentrada, sin internet, y escribía y hacía un libro, o creaba un curso, o creaba un podcast, y luego iba a las redes a compartirlo y en las redes conectaba con la gente. Pero las redes sociales se han convertido en un gran centro comercial donde tienes que estar peleando siempre por ver quién tiene el neón más llamativo. Y a mí eso ya no me interesa, eso no me interesa. No quiero entrar en esa rueda porque primero a nivel negocio no es como yo lo quiero hacer, pero segundo a nivel personal también he visto cómo ha influido en mi capacidad de atención y de concentración, en mi capacidad incluso de atender a la gente
y en mi capacidad de hacer un trabajo de buena calidad que sea digno de ser puesto ahí afuera para que la gente lo compre y lo valore. Ese es el jardín de hoy, muy frondoso y sí, podemos profundizar en el tema de los niños, si queréis, porque, claro, al escuchar ese libro le di muchas vueltas también. Por un momento pensé, wow, igual ahora me tengo que desdecir de todo lo que yo llevo años diciendo. Y lo he estado reflexionando mucho y al mismo tiempo me he dado cuenta de que yo había dejado de reflexionar a este nivel. Había dejado de pensar realmente profundamente los temas, había dejado de escribir también cosas con más profundidad y realmente después de esa reflexión me di cuenta de que no, de que sigo estando de acuerdo conmigo misma. Otro tema es los negocios digitales y las redes sociales. Ese es el punto en el que yo me quiero centrar. Estíbaliz dice que le encantaría que siguiéramos hablando de niños y tecnología. Sí, lo voy a anotar. De hecho, yo espero vuestras sugerencias para otros temas para estos jardines. En el formulario vais a encontrar un poco los temas de los que generalmente hablo, pero estoy abierta a escuchar otras propuestas y si me nace aportar algo sobre otro tema, lo podemos hacer. Y también a las preguntas para que podamos hacer dentro de estos directos esa mini sección contestando vuestras preguntas, que creo que es muy interesante también, porque a veces, por más que yo le haya dado vueltas a un tema, al final es mi perspectiva, mi enfoque y a lo mejor alguno de vosotros al formular una pregunta me hace darle una vuelta de tuerca, que es algo que siempre me gusta y me divierte mucho. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos, ya no voy a decir que nos vemos en las redes, voy a decir que os invito al canal de Telegram si queréis estar al tanto de todo lo que hago y a los boletines si os interesan los temas de los que hablo y que nos vemos otra vez el próximo miércoles a las 7 de la tarde aquí en YouTube para un nuevo jardín cuyo tema todavía no he decidido. Feliz tarde. Chao.